Ahora sí, buenos días nuevamente. Muchas gracias por asistir a este webinar que les hemos preparado. De verdad que va a ser uno de los webinars más interesantes que nosotros, al menos en el equipo de Fluke, en el Batrón, vamos a presentar, porque reúne no solamente la información técnica de los equipos, sino que es un tema bastante que llama mucho la atención por lo peligroso que es trabajar a la hora de tomar mediciones con la energía eléctrica. Vamos a empezar en este momento. Cualquier cosa, bueno, como lo dice el primer flyer, mi nombre es Ronald Fallas, soy el especialista de la marca Fluke. Estoy a sus órdenes. Vamos a ver si pueden escuchar este video de introducción. Voy a poner el máximo volumen. Cuando hay problemas eléctricos, acudimos a arreglarlos rápidamente. Y como todos sabemos, tratar de hacer las cosas demasiado rápido puede llevar a cometer errores. Los sistemas de alimentación de alta tensión de hoy pueden darle un golpe mortal a cualquier persona que no tome las precauciones de seguridad necesarias. Para todos los que integramos Fluke Corporation, su seguridad es muy importante. Desde hace más de 60 años, usted confía en los excelentes instrumentos de pruebas eléctricas que le brindamos. Herramientas que cumplen o superan todas las normas estándar de seguridad. Es una confianza que nos tomamos muy en serio. Es por eso que creamos este programa para ayudarlo a trabajar con seguridad. Protegerse mientras realiza mediciones eléctricas no es magia. Los resultados de seguridad surgen de esta combinación fundamental. Una planificación detallada, prácticas laborales seguras y usando las herramientas más apropiadas para cada trabajo. Le recomendamos que preste mucha atención a este programa. Lo que aprenda podrá salvarle la vida. Ok, dentro de la agenda para el día de hoy tenemos las definiciones, que es descarga para arco eléctrico, sus consecuencias. Los efectos que produce la corriente eléctrica en el cuerpo humano. La seguridad en herramientas de pruebas portátiles. Lo que es la normativa de seguridad, la NFPA, ¿verdad? Que es una normativa hecha y más que todo regida en los Estados Unidos, ¿verdad? Consejos para inspección del equipo de medición. Los estándares de seguridad, hablar un poquito también de lo que es el ANSI, la CSA y la norma IS europea. Categorías de las mediciones, categoría 1, 2, 3, 4. Determinar y poder entender bien lo que es un equipo listado versus un equipo diseñado para. Diferentes conceptos, qué es lo más importante a la hora de hacer las mediciones eléctricas y un equipo nuevo Fluke que viene con una característica única, casualmente fue sacado o enviado al mercado en este mes de agosto. Dios. Analicemos mejor por qué los transitorios son tan peligrosos. En este ejemplo, un técnico de mantenimiento está realizando una medición de tensión de fase a fase en un circuito de alimentación de motor de 480 voltios. Este es un entorno de CAT3. Supongamos que hubiera un gran transitorio de tensión causado por una conmutación de cargas, o que un rayo en las inmediaciones fuera lo suficientemente fuerte para generar un arco. Las corrientes de cortocircuito pueden ser de hasta miles de amperios y pueden circular durante varios microsegundos. En estos niveles de corriente, las puntas de los cables de prueba se recalientan y las puntas de prueba manuales comienzan a quemarse, lo que produce un arco entre el punto de contacto y la punta de prueba. El técnico ve un arco eléctrico azul brillante y al mismo tiempo se sobresalta por el estampido del arco que explota dentro del medidor.
Se forma un solo arco grande, que crea una trayectoria de baja impedancia entre una fase eléctrica y la otra. Cuando se unen dos arcos, causan una falla de fase a fase o de fase a tierra. El resultado es una explosión por arco, que puede provocar una bola de fuego de plasma alimentada por la tensión del sistema eléctrico. Cuando esto sucede, las temperaturas pueden alcanzar alrededor de 6.000 grados Celsius o 10.000 grados Fahrenheit. Según fuentes del sector de la industria, se calcula que en Estados Unidos se producen entre 5 y 10 accidentes por arco eléctrico por día. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informa que en un reciente año, 1.000 trabajadores eléctricos sufrieron descargas y quemaduras, algunas de ellas mortales. Se calcula que el 50% de estas lesiones se deben a arcos eléctricos. Este porcentaje se podría reducir dramáticamente si los técnicos siguieran la combinación de una planificación cuidadosa, prácticas laborales seguras y herramientas adecuadas para el trabajo. Este es un arco eléctrico real. Estos fusibles estaban diseñados para interrumpir 10.000 amperios de corriente de falla, pero se usaron intencionalmente en un circuito de 50.000 amperios. Se produjo un cortocircuito directo en el lado de carga de los fusibles. Ok, continuemos. Dios. Dios. Ok. Vamos a ver con las determinaciones o la terminología de los diferentes conceptos más utilizados en lo que se refiere a accidentes relacionados con seguridad eléctrica. La definición de arco eléctrico es un cortocircuito que se produce a través del aire ionizado de muy corta duración, generalmente es menor a un segundo. O sea, es una descarga hiper rápida. Normalmente se da cuando se rompe el aislamiento entre dos conductores eléctricos o cuando las puntas de prueba no pueden soportar más el voltaje aplicado. Se produce el famoso arco de voltaje. El arco eléctrico puede ser originado de manera espontánea o de forma accidental. La generación de un arco eléctrico produce una gran radiación térmica, produce demasiado calor, también acompañado de una luz brillante muy intensa que puede causar enormes quemaduras. Aquí hay ejemplos cómo quedan, cómo quedan las pruebas después del arco eléctrico. ¿Qué da cavidad a un arco eléctrico o cuál es el origen de un arco eléctrico? Dice una herramienta o una pinza que hace un corto entre las dos fases o una fase de una tierra. El asunto es de que haya algún escape de energía eléctrica. El mal uso de las herramientas de medición, el deterioro de los aislantes de los conductores, errores de cableado, fallas en equipos eléctricos, acumulación de suciedad o corrosión, que sean un puente entre la energía, un pico de alto voltaje que ande flotando en las redes, lo que le llaman tensión transitoria. Más o menos podríamos hablar de un pico de 8.000 voltios en la línea, en una línea común de 480 voltios. ¿Qué daños puede causar la descarga de arco? Obviamente, ocasionar un gran daño a las personas, ¿verdad? El cuerpo humano, quemaduras, la muerte. Algunas veces son fatales, obviamente, son
Normalmente cuando estamos hablando de media o alta tensión, ya estamos hablando de daños que terminan en algún tipo de fatalidad. Hay daños estructurales o en el equipo. La radiación ultravioleta visible de rayos infrarrojos de la luz generada puede provocar temporalmente y a veces incluso ceguera permanente. Se estima que en los Estados Unidos pueden ocurrir de 5 a 10 incidentes por descargas de arco cada día. ¿Qué puede generar un pico? Vamos a hacer un retroceso aquí. Esta parte aquí en la último renglón donde dice pico de 8000 kilovoltios en una línea de 480. Entonces, ¿qué puede generar un pico de voltaje? Ok. Un pico de voltaje puede ser generado cuando una gran carga, o sea, no sé, motores, condensadores, equipos de conversión de energía, se desconecta del sistema de manera instantánea. Eso va inmediatamente a liberar una gran cantidad de voltaje. Los trascientes de alto voltaje, apagar motores grandes u otras cargas inductivas, descomposturas del equipo, un cambio rápido en circuitos internos o de cargas dentro de algún proveedor de energía, controladores de variadores de velocidad o de frecuencia también pueden ser causantes de un pico. Cuando una gran carga se desconecta del sistema de manera instantánea, también puede producir una chispa, puede ser creada entre las dos líneas, o sea, se escapa un poco de la radiación eléctrica en este campo, y entonces se desprenden diferentes términos. Entre ellos sería las trascientes de alto voltaje, que ocurren cuando apagamos un motor o grandes cargas inductivas, ya habíamos hablado, descompostura del equipo, cambios de circuitos, cargas en el proveedor de energía, controladores de variable velocidad, descargas atmosféricas. Esto es letal también, obviamente la cantidad de energía que transmite un rayo es demasiado elevada. Vamos a ver, en número 1, cuando estamos, tenemos que la caída de un rayo genera un transitorio en la línea de alimentación, lo que crea un arco entre las dos terminales de entrada del multímetro que produce un fuerte ruido. Entonces lo que nos está dando a entender es que obviamente la descarga atmosférica va inmediatamente a alimentarnos y nos va a descargar por medio de las puntas. Luego, inmediatamente fluye una alta corriente por el circuito cerrando de qué forma en que las puntas de la sonda aparecen en un arco. Obviamente la enorme cantidad de energía se van a transmitir por las puntas. Luego, cuando se alejan las puntas de prueba como reacción ante el fuerte ruido, se producen arcos hacia las terminales del motor que se está comprobando. Y por último, si dichos arcos se unen, el arco de alta energía resultante puede crear una situación que presenta una amenaza contra la vida del usuario. ¿Qué efectos tiene la corriente eléctrica en el cuerpo humano? ¿Los daños que causa la corriente eléctrica son siempre iguales? Vamos a ver. Obviamente no. Hay gente que tiene quemaduras, hay gente que el arco eléctrico lo repele hacia atrás, hay gente que muere, etc. Entre los factores que influyen en la electrocución están
La intensidad de la corriente que atraviesa el cuerpo es uno de los principales factores. ¿Cuánta corriente ingresó y salió del cuerpo? O sea, utilizó el cuerpo como un conductor. ¿Cuánto tiempo estuvimos expuestos en el contacto? ¿Qué impedancia tuvo el cuerpo humano? ¿De cuánta tensión o voltaje estuvimos expuestos? ¿Qué tipo qué magnitud de frecuencia de corriente alterna estuvimos expuestos también? Es un muy buen punto a analizar. Y el recorrido de la corriente a través del cuerpo. Con esto del recorrido es un buen tema porque puede ser que obviamente nos ingresó por una mano, nos salió por la otra o nos salió por un pie. O sea, ¿qué tipo de recorrido tuvo la corriente? Y nos salió o fue solamente en un espacio de la mano. Eso es un punto a comparar ahí. ¿Qué efectos tiene la corriente eléctrica en el cuerpo humano? Fisiológicamente directos a la electricidad. Vamos a ver. A nivel de miliamperios, de 1 a 3, el efecto es apenas de percepción. Es el paso de la corriente, produce un cosquilleo, dice que no hay ningún tipo de peligro. Ahí viene una imagen como de 15 voltios. De 3 a 10 miliamperios, electrización, el paso de la corriente produce movimientos reflejos, como por ejemplo que se te encojan las manos, se te cierren los músculos, se te cierren los movimientos de los dedos, etc. De 10 miliamperios se le llama tetanización, es el paso de la corriente, produce contracciones, agarramientos, etc., que es normalmente cuando la gente no puede soltar el conductor. De 25 miliamperios, ya estamos hablando de algo ya peligroso, como un paro respiratorio, y es cuando más que todo la corriente logra atravesar el cerebro. De 25 a 30 miliamperios, el efecto inmediato podría ser la asfixia, y es cuando la corriente atraviesa el tórax. Y de 10 a 75 miliamperios, fibrilación ventricular, es cuando la corriente atraviesa el corazón. Inmediatamente entonces puede producir un paro cardíaco. El tiempo de 100 miliamperios durante 3 segundos es tan peligroso como 900 miliamperios durante 3.3 segundos. Es una comparativa ahí. El efecto cuantitativo de la corriente en el cuerpo humano. Primero que nada, digamos, estamos hablando más que todo a nivel de cómo se pueden medir los efectos en una escala de 1 a 250, digamos, para poderlo cuantificar en este esquema, los efectos de la corriente dentro del cuerpo humano. Para una exposición mayor a 5 segundos, tiene lugar una fibrilación ventricular que provoca descoordinación en los músculos del corazón, resultados generalmente son fatales, alias paro cardíaco. Perdón. Como podemos ver, también digamos en el punto 30, que serían 0.30 milisegundos, parálisis respiratoria, en 25 dificultad de la respiración, obviamente en el 10 ya dolor intenso, el umbral llega al límite, el 7 es una sensación de dolor y así, básicamente. Y en el pequeño imagen podemos ver eso, que puede ser que la corriente ingresa por las manos, puede ser que salga por los pies, entonces el recorrido de ella es un poco más lejano, por ende peligroso. Vamos a ver el uso de herramientas. Mi nombre es Ed Mantei. Soy electricista profesional desde hace más de 35 años y trabajo en el este de Washington. Me dedico principalmente a tareas eléctricas comerciales e industriales.
Hace casi 2 años y medio, tuve una experiencia personal con un arco eléctrico. Escuché un zumbido y después una gran explosión. Creo que llegué a cerrar los ojos y alejar la cabeza. Me arrojó al piso de espaldas. Lo siguiente que recuerdo es que estaba parado en un rincón y no veía nada. Mi camisa estaba en llamas, pero no me di cuenta en ese momento porque no veía. Siempre me acusaron de ser demasiado prudente, cuidadoso en extremo. Es difícil prepararse para algo que no se ve. Asegúrese de tomar las precauciones de seguridad necesarias. Yo creo que la conclusión es que ninguna precaución es suficiente. Los transitorios no son la única fuente de riesgo de los arcos eléctricos. De hecho, uno de los malos usos más comunes de los multímetros manuales puede causar una serie similar de fenómenos. Si el usuario deja los cables en los terminales de entrada de corriente y luego conecta accidentalmente los cables del medidor a la fuente de tensión, genera un cortocircuito a través del medidor. Por eso los terminales de corriente deben protegerse con fusibles. Estos fusibles pueden ser lo único que haya entre el usuario y un posible desastre. Si el medidor se protege correctamente con fusibles, lo más grave que podría suceder es que se dañe un fusible, lo que significa un pequeño precio a pagar. Nunca se debe reemplazar un fusible dañado por uno incorrecto. Utilice solamente fusibles de alta tensión, recomendados por el fabricante. El sistema de medición de Fluke incluye el circuito interno del medidor, los fusibles y los cables de prueba, cambia según el instrumento y funciona en forma coordinada para interrumpir corrientes de falla que superen los 10.000 amperios. El peligro se puede acrecentar si se usan cables de prueba y otros accesorios viejos. Los cables de prueba se pueden desgastar o salir de las tomas del medidor. Si la punta de prueba está conectada a 480 voltios y los cables de prueba desgastados o de menor valor nominal entran en contacto con otro conductor, puede producirse una falla. Lo mismo puede suceder si un cable de prueba descubierto se sale del medidor y toca un conductor. Incorpore a su rutina el hábito de inspeccionar el medidor y los cables de prueba antes de usarlos. Consulte las pautas que se indican al final de este video para saber qué debe observar. Recuerde que los cables de prueba están diseñados para distintos entornos de prueba. Lo que resulta adecuado para una placa de circuito impreso en un entorno de CAT1 puede no ser adecuado para circuitos de 480 o 660 voltios. En un entorno de alta tensión de CAT3 o CAT4, compruebe que los cables de prueba tengan una cantidad mínima de metal expuesto. Esto ayudará a evitar que se produzca un cortocircuito entre dos fases si suelta los cables por accidente. Ok, continuemos. El mal uso de las herramientas de medición. ¿Qué podemos enlistar como los errores más comunes? Conectar un multímetro a una fuente de tensión con una perilla colocada en medición de corriente. O sea, en un multímetro, para nosotros poder, retomemos un poquito la aplicación interna, para medir voltaje, colocamos cada una de las puntas en uno de los bornes o de los terminales de medición de tensión. Pero si por error la perilla la colocamos, ya sea donde diga ohmios o donde diga corriente, entonces eso va a producir un arco eléctrico o un cortocircuito. Entonces es uno de los principales errores comunes. Admito que cuando yo estudiaba electricidad en el colegio cometí este error y obviamente explotó el multímetro. Entonces, adivina, te tocaba volver a apagarlo. Intentar medir resistencia o continuidad en un circuito energizado. Bueno, lo que les mencionaba yo ahorita mismo. Algunos multímetros no soportan el voltaje completo de la función de resistencia. O sea, si el multímetro viene diseñado para medir 600 voltios y nos vamos a, algunos no en realidad lo dicen, pero en realidad no soportan esa cantidad de voltaje para trabajar. ¿Cómo no ahorrar tiempo?
como un fusible original reemplazado con un fusible automotriz. Eso en realidad no está bien hecho. En realidad los fusibles, al menos en los equipos Fluke, son originales Fluke y vienen hechos con una fibra de vidrio especial que van a soportar la cantidad de cortocircuito o la cantidad de energía de cortocircuito interna sin que explote el equipo. En realidad nuestros equipos no explotarían en caso de que meter esos errores. La robustez mecánica del equipo ayudó a contener la explosión, salvando graves daños del operador. Las puntas de prueba no les pasó casi nada, en este caso. Y en este caso es mejor dejar el circuito abierto, sin fusibles, que reemplazarlo con uno incorrecto. Ahí más o menos así quedó el equipillo. Y de verdad, así ha quedado el que yo había dañado cuando era un muchachillo estudiante. El multímetro equivocado para usar en un circuito de potencia, medición de 480 voltios con un multímetro de fusibles de 250 voltios. Esto es un grave error, o sea, no utilizar la herramienta adecuada. Produce que el fusible de 250 voltios no se abrió a tiempo. Las puntas de mala calidad ocasionaron una lesión, el operador sufrió graves quemaduras, las puntas se fundieron. Las pruebas dactilares se grabaron en las puntas de en los aislantes de las puntas, o sea, las huellas, porque se fusionó de la cantidad de calor que produjo. Imagínate las quemaduras, etcétera. Seguridad, una combinación fundamental. Es la fundición, lo llamo yo desde este punto de vista, entre una planificación detallada, manejar las herramientas apropiadas y prácticas laborales seguras. El objetivo de la planificación detallada es evitar a toda costa contactos accidentales con circuitos que contengan la tensión. Entre las herramientas apropiadas se debe procurar que los multímetros y puntas de prueba con doble aislamiento, que los multímetros con conectores de entrada embutidos y puntas de prueba con conectores de entrada estén cubiertos, las puntas de prueba con protectores de dedos y superficies no deslizantes, multímetro y puntas de prueba construidos con materiales de muy buena calidad, con certificaciones que sean durables y no conductivos. A nivel internacional, esto es un buen punto. ¿Quién define los estándares de seguridad? Entonces tenemos la OSHA, que es the Occupational Safety and Health Administration, que es la oficina de seguridad que rige más que todo en los Estados Unidos. La NFPA, que es la National Fire Protection Association, que es la norma de seguridad eléctrica para el lugar de trabajo. Estas dos principales, son fuertísimas en Estados Unidos y son las que certifican muchos de los equipos a nivel de seguridad. Luego está la IEEE, que es una guía para el cálculo del peligro de descargas de arco. Está la ANSI, la American National Standard Institute, que es los requisitos de seguridad de equipo eléctrico para el uso de la medición, control y laboratorio. Y la IEC, que es la Asociación Canadiense de Estándares. Estos son algunos, porque también Europa tiene sus fabricantes de normativas, por citar un ejemplo, pero nosotros como buenos americanos obedecemos mucho a lo que digan los gringuitos, por citarlo desde ese punto de vista. Vamos a ver un poquito acerca de la norma, de lo que nos rige la NFPA con la norma de seguridad eléctrica en lugares de trabajo. El capítulo 1 normalmente habla de prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad. El 2 sobre los requisitos de seguridad relacionados con el mantenimiento. El capítulo 3 sobre requisitos de seguridad para equipos especiales.
el 4 con requisitos de seguridad para instalación, y vienen algunos anexos, que es de la A hasta la N. Obviamente la NFPA también habla sobre los procedimientos de bloqueo candadeo, sobre la especificación de ropas a prueba de arco eléctrico con una cantidad muy elevada en algodón, con equipo de guantes, también certifica alfombras dieléctricas, equipos completamente de protección. En realidad es muchísimo lo que la NFPA rige a raíz de esto. La norma de seguridad eléctrica de la NFPA, la 70E, en lugares de trabajo. Como les mencionaba en el capítulo 1, que habla acerca de las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad. Como punto 1 es instalar los dispositivos, candados, etiquetas, bloqueos directamente al disyuntor, de acuerdo con las políticas documentadas y establecidas. Nada más como comercial, les recuerdo que también acá en el Batrón pueden conseguir todos estos equipos de protección o de bloqueo de energías peligrosas de la marca Brady. Y también, ¿quién les puede asesorar en este tema? Si no, con mucho gusto. Yo fui especialista de Brady 10 años. Utilizar un detector de voltaje o de tensión con el adecuado valor nominal de tensión para probar cada conductor de fase y parte del circuito para comprobar que se encuentran desenergizados. Alias, no trabajemos con energía caliente. Y cuando exista la posibilidad de tensiones inducidas o energía eléctrica, poner a tierra los conductores de fase o partes de circuito antes de colocarlos. Entonces, resumiendo, aislar las fuentes de energía, verificar que no haya tensión y aterrizar todos los circuitos antes de meter las manos. Continuamos con la NFPA, las normas de seguridad eléctrica, en el punto número, en el tema de los anexos, que el anexo A es la inspección, evaluación del equipo, el anexo B es mantenimiento del equipo eléctrico, el anexo C es la planificación de cada trabajo a realizar y documentación sobre los procesos, el anexo D, pasos para la desenergización, que más o menos en este punto D es donde viene el tema de bloqueo y candadeo, es cuáles son los 7 pasos o 6, depende, para llevar a cabo la desenergización de los equipos. ¿Cuáles son los procedimientos para anticipar eventos inesperados? El F son políticas para identificar y minimizar los posibles riesgos. El G son estrategias para la protección del empleado. Incluye protección de choque eléctrico, quemaduras, exposiciones y otros daños debido al ambiente de trabajo. El anexo H es el uso adecuado de las herramientas. El I es las evaluaciones sobre las habilidades del personal. Buen punto. Mantener el personal altamente calificado, bien entrenado al respecto. Y la J como formas para garantizar los puntos anteriores. Los instrumentos de medición y accesorio son parte del equipo de protección personal. Entre ellos, entre lo que podemos mencionar que deben de tener, deben estar clasificados para los circuitos y equipos de los cuales estarán conectados. Deben estar diseñados para los ambientes al cual ellos estarán expuestos y la forma en que ellos serán usados. Deben estar inspeccionados visualmente antes de usarse en cualquier turno. El equipo defectuoso o dañado debe ser reparado y probado antes de usarse nuevamente. No podemos utilizar equipo en malas condiciones para hacer este tipo de mediciones. Las puntas aislantes, los conectores o el equipo, toda la fuerza que tiene el equipo a nivel de aislantes de la herramienta, incluyendo los indicadores de prueba de voltaje, deben ser verificados por algún tipo de inspección o prueba. Esto lo dice la NFPA 70 del 2004. Comprobar que los fusibles sean de la corriente y la tensión adecuados, según lo que indica en el manual del equipo. Verificar el estado de su medidor. Observe si
el encerramiento está dañado o si la pantalla está borrosa. Examine visualmente el estado físico de los cables, centímetro por centímetro, para verificar las señales de desgaste. A veces se quiebran, a veces se cortan, no sé. Verificar que los cables de prueba cumplan con la categoría de seguridad del medidor. Eso es importantísimo. En este caso no podemos permitirnos estar comprando puntas de prueba baratas. Ojalá equipo original, aunque hay que ya que pagar un poco más, pero que en realidad cumplan con las normas establecidas. Entre la inspección y comparación de equipos de medición, al menos en Fluke, contamos con la categoría 3 y la categoría 4, que es lo que el orador en el segundo slide hablaba de CAT 3 y CAT 4. El CAT 3 está la clasificación de 600 voltios o de 1000 voltios y categoría 4 solamente de 600 voltios. ¿Cómo se comparan sus instrumentos de medición? La norma 70E de la NFPA indica que los dispositivos de medición se deben guardar en un lugar limpio y seco y se deben inspeccionar y probar antes de cada uso. Estas son algunas sugerencias para inspeccionar sus propios instrumentos. Busque la clasificación CAT 3 o CAT 4 en la parte delantera de los medidores y multímetros. Busque los símbolos de aprobación de las agencias de prueba independientes como UL, CSA, VDE o TUV. Compruebe que los fusibles del medidor sean de la corriente y la tensión necesarios. La tensión del fusible debe ser igual o superior a la tensión máxima del medidor. Verifique el estado de su medidor o multímetro. Observe si la caja está rota, si en el visor se ve borroso o hay otros problemas. Consulte el manual para ver si su circuito óhmico o de continuidad está protegido al mismo nivel que los voltios. Si el nivel de protección no aparece, solicite una confirmación escrita al fabricante. Las normas pertinentes se encuentran en IS 61010 o ANSI S82.02.01. Examine si sus cables de prueba tienen características como protectores para los dedos y clasificaciones CAT, y observe si hay cables desgastados o rotos. Compruebe la longitud del metal expuesto y corrobore que las puntas tengan la longitud correspondiente, por ejemplo 4 milímetros para entornos de CAT 3 y CAT 4. Usted puede utilizar su medidor para verificar si hay cortes internos en los cables de prueba. Seleccione la función de ohmímetro y ponga los cables en cortocircuito. El medidor debe indicar un valor cercano a 0. Con los cables en cortocircuito, mueva los cables y fíjese si hay un circuito abierto intermitente que pueda indicar la presencia de un corte interno. Pruebe los fusibles del medidor seleccionando la función de ohmímetro. Luego, introduzca el cable de prueba positivo en la toma de corriente. Si el fusible se quema, quiere decir que hay un circuito abierto. El valor de resistencia real variará dependiendo del modelo del medidor utilizado. Como mínimo, verifique que el medidor no indique OL, que significa circuito abierto. Por último, si usted alguna vez ha tenido un fusible quemado o tuvo un accidente con su instrumento de medición, asegúrese de hacerlo revisar y calibrar correctamente antes de usarlo en un entorno de alta tensión. Si su instrumento de medición supera estas pruebas, enhorabuena. Usted está contemplando correctamente algunos de los riesgos inherentes a las mediciones de los equipos eléctricos. Interesante. ¿Cómo se comparan sus instrumentos? Ok, dentro de los puntos de la inspección y comparación de los equipos de medición. Primero, comprobar que los cables con el medidor. Ponga el medidor en la función de ohmios y ponga los cables en cortocircuito. El medidor debe indicar un valor cercano a 0. Con los cables en cortocircuito, muévalos para verificar que no haya un circuito abierto intermitente en el conductor interno de los cables, obviamente. Entonces, así es una de las pruebas que tenemos que hacer para verificar los equipos de medición. Vamos a ver los estándares ANSI y la IEC.
La Comisión Electrotécnica Internacional, la IEC 61010, es el estándar para el trabajo para bajo voltaje, equipos de prueba de medición y control. La IEC 61010 provee una mucha mejor protección contra transientes de impulsos de sobrevoltaje, lo que le llaman picos de voltaje. Y la 61010 es la base de la AMSI, la norma canadiense y la EN710, que es la europea. Es como para reforzar un poco la parte técnica de cuáles son las normativas de las agencias internacionales respecto a este tema. Conceptos claves de la IEC 61010 sobre la protección contra las transientes de sobrevoltaje. Vamos a ver. Entre las categorías, categoría 1 y la categoría 5. El mayor peligro de transientes es en las categorías altas, porque ellas pueden desencadenar una descarga de arco. Pruebas de impulso. No se permiten fallas. Los multímetros deben ser probados en forma que reciban un número específico de transientes en un voltaje de pico especificado. Espaciado interno, incrementado. Separación, distancia a través del aire y distancia en las superficies fueron incrementados. Esos son dentro de los conceptos claves de esta normativa. Categorías de las mediciones. Aquí agradezco de verdad, pongamos el máximo concentración, porque aquí es donde a veces nosotros nos preguntamos qué equipos tienen categoría 3 y qué significa la categoría 3, lo mismo con las otras categorías. Dice que el nivel de energía de los impulsos de voltaje depende de la ionización. Entre más cerca esté de la fuente de energía, mayor es la corriente de falla posible, por lo tanto, mayor la categoría. Entonces, según la norma IEC 61010 define 4 localizaciones o categorías. La categoría 4 habla de los equipos a trabajar en el origen de la instalación. La categoría 3 en el alambrado de la distribución. La categoría 2 circuitos como tomacorrientes, cargas que se conectan. Y categoría 1 circuitos electrónicos protegidos. Aquí en la siguiente filmina vamos a ver un poquito más, más descriptivo esta línea. Dice que una descripción breve de la categoría 4. Las 3 fases de la conexión del servicio de energía eléctrica, alias acometida interna. Cualquier conductor externo. Vamos a ver algunos ejemplos. Puede referirse al origen de la instalación, es decir, en donde se efectúa la conexión de baja tensión a la alimentación del servicio de energía eléctrica, medidores de consumo de electricidad, equipos de protección contra sobrecorrientes, exterior y entradas del servicio, acometidas principales del servicio, desde el poste del edificio, recorrido entre los medidores y el panel, línea de altura del edificio, separado, línea subterránea a bomba de pozo, todas estas líneas por la cantidad de corriente que transmiten se llaman categoría 4. Categoría 3 habla sobre la descripción sería la distribución trifásica, incluyendo iluminación comercial monofásica. Equipos en instalaciones fijas, tales como equipos de conmutación y distribución y motores polifásicos, bus y alimentador en plantas industriales, alimentadores y circuitos de derivación corta, dispositivos de paneles de distribución, sistemas de iluminación en edificios grandes, salidas para aparatos con conexiones cortas a la entrada del servicio. Categoría 2. Se pueden describir como cargas conectadas a los tomacorrientes monofásicos, entre los artefactos, herramientas portátiles u otras cargas domiciliarias o similares, tomacorrientes y circuitos de derivación larga, salidas a más de 10 metros, salidas a más de 20 metros, entonces ahí cambian un poquito otra vez las categorías.
Categoría 1, ya estamos hablando de equipo común en electrónica, equipos electrónicos protegidos, equipos conectados a circuitos como en las fuentes, en los cuales se toman mediciones para limitar las sobretensiones transitorias a nivel adecuadamente bajo. Cualquier fuente de voltaje alta o baja, energía derivada de un transformador de gran resistencia de bobinado, tal y como en la sección de voltaje de alto en una fotocopiadora. Alias, categoría 2, es la parte electrónica de los equipos. A nivel, este es el diagrama que yo les quería más o menos explicar. Entre más cercano estemos a la fuente de energía, o sea, en el lado derecho de nuestra pantalla, así va a aumentar la categoría. Entonces la categoría 4 sería, como lo mencionaba anteriormente, de la cometida o de la alimentación de la breaker hacia el poste de transformador. Ahí estamos hablando de categoría 4. Categoría 3 ya es la alimentación de cargas pesadas, como por ejemplo los motores, las bombas. Categoría 2 es lo que está de los tomacorrientes a los equipos como electrodomésticos o herramientas manuales. Y ya la categoría 1 es la electrónica interna de los equipos, para tener más o menos una idea de cómo categorizar este tipo de riesgos en la medición. ¿Cómo se definen las categorías? Entre más alta es la corriente de falla de cortocircuito disponible, más alta la categoría. Obviamente, si nos devolvemos, podríamos ver que aquí, obviamente, la energía en la categoría 4 que está dentro del medidor y el transformador, entonces es más riesgo o más corriente la cantidad de corriente posible que puede pasar por ahí, por ende es más alta la categoría. Los trascientes de alta energía son mucho más peligrosos porque ellos pueden desencadenar una descarga de arco. Entre más alta es la impedancia de la fuente, menor es la categoría. Las transientes son atenuados por impedancia del sistema conforme ellos viajan desde el punto donde se generaron. Dentro de cada categoría hay voltajes de trabajo designados entre 50, 150, 300, 600 y 1000 voltios. Un voltaje más alto tiene que resistir una transiente más alta. Por ejemplo, la categoría 4 hay de 600 voltios, puede tener un impulso hasta de 8000 voltios en este caso. La categoría 3 puede llamar categoría 3 de 600 voltios o categoría 3 de 1000 voltios. La de 600 voltios puede tener un impulso de 6000 kilovoltios y la categoría de 1000 voltios puede tener un impulso de 8000 kilovoltios. Categoría 2, algunos ejemplos, está la categoría 2 de 600 voltios y categoría 2 de 1000 voltios. Según las categorías hay niveles de protección. Vamos a ver. En voltajes de 150 voltios, según la IEC, podemos ver que podemos entre la categoría 4 tener 4000 voltios y entre la categoría 3 2500 voltios, entre la categoría 2 es de 1500 voltios. Así sucesivamente, según la norma IEC y también la norma UL. Esta tabla, obviamente, yo se las voy a hacer llegar a todos los presentes para que la puedan manipular. Pero aquí lo más importante es entender el riesgo en un circuito eléctrico, que entre más cercano estemos a la fuente, o sea, entre más cantidad de corriente y voltajes
podamos tener, así va a estar más alta la categoría. Y por ende, así tienen que estar protegidos o equipados los equipos de medición en diferentes categorías. Eso lo vamos a ver más adelantito, ya referente a nuestros equipos Fluke. La clasificación del voltaje por sí mismo puede ser bastante engañoso. Por ejemplo, vamos a bajar un poquito para que salga un poco más de información. Ok, aquí está. La categoría 3 de 1000 voltios, y entre comillas trascientes de 8000 voltios, y categoría 4 de 1000 voltios. Pero la categoría 4 de 600 voltios es más segura que una categoría 3 de 1000 voltios. Esto es a nivel de aislamiento. Primero conozca la categoría en la que usted está trabajando y después escoja el nivel de voltaje apropiado. Entonces, si nos devolvemos 4 slides donde estaba el diagrama de las categorías a la par del transformador y el postecito, así es. Primero necesitamos saber en qué voltaje y en qué categoría estamos trabajando. Si usted mide en circuitos de potencia, usted debería utilizar un multímetro categoría 3 de 600 voltios o un categoría 4 de 600 voltios, que es lo mismo que tener un categoría 3 de 1000 voltios. Ya les explicamos el por qué. Esto es bastante importante y es bastante curioso. Y muy importante, las puntas de prueba tienen que estar también diseñadas para este tipo de categorías. Y eso lo podemos ver ya directamente en los multímetros. Por ejemplo, este Fluke 875 es de categoría 3 a 1000 voltios y también pues, es un categoría 4 a 6 voltios. A 600 voltios, perdón. Lo mismo pasa con el Fluke 179, nada más que es 600 voltios en categoría 4 y en categoría 3, 1000 voltios. Ahí claramente vienen las especificaciones de las categorías del diseño de cada uno de las puntas y también de los equipos. Y vamos a ver las diferencias entre qué es un equipo listado o diseñado para. La IS define los estándares, pero no aprueba o inspecciona su cumplimiento. Un fabricante puede decir que está diseñado para cumplir con un estándar, pero sin verificación independiente. Entonces, para ser listado por UL, la CSA o certificado por la TÜV, un fabricante debe emplear la agencia listada para probar o demostrar que el producto cumple con el estándar. Busque el emblema de la agencia listada en el multímetro. Estos símbolos solo pueden ser utilizados si el producto completo satisfactoriamente su comprobación según las diferentes normas nacionales e internacionales. Vamos a ver un video. Se utiliza una máquina de prueba especial para generar el transitorio de sobretensión y la corriente de falla conforme a la definición de las normas nacionales e internacionales. Este medidor indica 1000 voltios y CAT3 en la parte delantera de la caja. Lo más importante es que cuenta con la certificación de un laboratorio de prueba independiente. Un multímetro de 1000 voltios y CAT3 debe soportar como mínimo 10 transitorios de 8000 voltios positivos y negativos sin dañarse ni generar riesgos. Fluke se adelanta un paso más en el diseño y la estructura de sus herramientas de prueba para su seguridad. Con una producción resistente en las entradas y fusibles de alta tensión, nuestros medidores se fabrican para perdurar. A modo de prueba, programamos nuestra máquina de prueba para aumentar la tensión transitoria gradualmente hasta que el medidor falle. 6000 voltios, 9000 voltios, 12000 voltios, 15000 voltios, 17000 voltios. Este medidor termina fallando en aproximadamente 17000 kilovoltios. Más del doble del mínimo de 8 kilovoltios. Algunos fabricantes afirman que sus productos están diseñados para cumplir con las normas,
Pero no todos los medidores o multímetros que aseguran esto pasarán la prueba. Esto es lo que sucedió al probar un medidor que indicaba 1000 voltios y K3. Se supone que debe soportar 20 transitorios de 8 kilovoltios cada uno como mínimo. Sin embargo, el medidor falló 2 veces antes de alcanzar el nivel mínimo de 8 kilovoltios. Si esto hubiera sucedido en un circuito de alimentación, los resultados podrían haber sido desastrosos. ¿Cómo es que este medidor no pasó la prueba? Los organismos normativos crean las normas, pero no las hacen cumplir. Es posible que un medidor que indica que está diseñado conforme a una norma nunca se haya sometido a las pruebas de verificación. Por eso, es fundamental que el multímetro que utiliza tenga una etiqueta que señale que cuenta con la certificación de al menos un laboratorio de prueba independiente, como por ejemplo UI en Estados Unidos, CSA en Canadá, VDE en Alemania o TÜV en Europa. Esta es la única manera de asegurarse de que los multímetros hayan superado las pruebas más rigurosas y cumplan con todas las normas correspondientes. Esto es lo que puede suceder al usar un medidor de CAT2 en un entorno de CAT3. En un entorno real de CAT3 o CAT4, el arco hubiera estado alimentado por miles de amperios. El arco eléctrico resultante podría causar daños graves al personal y los equipos, además de contar con el equipo correcto de protección contra transitorios. Un medidor debe poder soportar las sobrecargas accidentales que pueden provocar sus distintas funciones. Este medidor indica 600 voltios y CAT2. Observe lo que sucedió en esta prueba cuando fue conectado a un circuito con tensión en la función de ohmímetro. El fusible no protege al medidor ni al usuario. Interesante y qué peligroso. Que le pase a uno eso en la mano, imagínate la descarga eléctrica. Puntos importantes. Si usted trabaja en circuitos de potencia, usted necesita un multímetro categoría 3 de 600 voltios o categoría 4 de 600 voltios. Categoría 3000 voltios. Busque la categoría y el voltaje marcado cerca de las entradas y las puntas. Ahí vienen claramente, ¿verdad? Al menos en los equipos Fluke, y por detrás vienen los sellos de los laboratorios a los cuales han sido sometidos. La categoría y el voltaje separados o individuales no es lo correcto. Tienen que ser, tienen que ir de la mano, tanto la categoría como el voltaje. Y busque la certificación independiente, que lo vimos ahorita en el video por la parte de atrás de los multímetros. Lo más importante es que la seguridad debe estar construida internamente. Un multímetro de tipo industrial dedica el 10% al 15% de sus componentes exclusivamente a la protección. La protección interna contra los peligros de seguridad más comunes son: transientes de alto voltaje y peligros de arcos, en todas las funciones contamos con la protección sobre voltaje. El contacto de un voltaje estando en modo de continuidad o resistencia. Ahí están. Claramente, nuevamente tomamos en cuenta lo que es la categoría 4 de 600 voltios. Es un ejemplo nada más, ¿verdad?, de lo que estamos mencionando acá. Punto número 3, la medición del voltaje con las puntas de prueba conectadas en la entrada de la corriente. Y fusibles de alta energía. Eso es importante, el tema de la calidad de los fusibles. Una buena planificación. Vamos a ver, ¿disponemos de un suficiente espacio para trabajar? ¿Ha identificado una vía de evacuación en caso de una emergencia?
Hay elementos peligrosos en el entorno. Hay suficiente luz y ventilación. Le acompaña personal calificado. Y esto es un buen punto desde mi perspectiva personal. Nunca ir a hacer ese tipo de mediciones solo. Por favor, estén siempre acompañados por un tercero. Al menos sabe alguien de dónde usted se encuentra. Tiene el equipo de protección adecuado. Rápidamente, no lo hemos mencionado profundamente, pero les recuerdo. Hay equipos completamente aislados con careta, pero por lo mínimo utilizar una alfombra o utilizar guantes especiales para esto y obviamente herramienta aislada. Más adelante vamos a ver el tipo de herramienta que ya Fluke tiene y ponemos a su disposición en este campo, El equipo para medición está en buen estado y contamos con la categoría de seguridad indicada. ¿Qué tenemos nuevo en Fluke para este tipo o qué tenemos en Fluke? Porque no decir nuevo, porque ya no son tan nuevos, pero no lo podemos descartar. Como podrán ver, tenemos ventanas de medición. Esto está hecho para colocarlos en una de las paredes del panel y poder quitar esta tapa roja que está acá y poder tener acceso a las terminales sin abrir el panel eléctrico. Recuerden el tema de la ionización y que en realidad es uno de los propulsores para las descargas eléctricas. Entonces esto se le llama ventanas para mediciones. Es un equipo para prevenir problemas o descargas eléctricas. También tenemos destornilladores y alicates aislados, kits completos para este tipo de mediciones, estar siempre aislados con los equipos. También los tenemos de entrega inmediata en el patrón. Herramientas de mano, obviamente, así como viene ese kit, hechos para este tipo de mediciones especificadas para 1000 voltios. Y en este mes de agosto estamos haciendo el lanzamiento de esta nueva pinza amperimétrica hecha para poderlo medir hasta 1500 voltios en corriente directa. Está muy hecha para el área de paneles solares, parques solares y parques eólicos, donde se manejan grandes cantidades de baterías que almacenan energía en corriente directa, obviamente. Y lo importante de este equipo, que los puse en este slide, es que es el único en el mercado con categoría 3 a 1500 voltios. Esto es una gran novedad que está sacando ahorita Fluke al respecto. Se llama amperímetro Fluke 393 FC. FC significa que trae la aplicación en el celular para poder guardar y ver las mediciones. Vamos a ver una combinación fundamental, la seguridad. Es uno de los últimos videitos. En nombre de todos los integrantes de Fluke Corporation, gracias por mirar el video. Esperamos que comparta nuestro compromiso con la seguridad de las mediciones eléctricas. Si bien no es posible eliminar los peligros del trabajo con electricidad, con la actitud correcta y las acciones adecuadas, usted puede disminuirlos considerablemente. Recuerde y utilice los 3 componentes clave de la combinación fundamental para la seguridad: una planificación detallada, prácticas laborales seguras y las herramientas apropiadas. Lo que vio hoy es simplemente una introducción al tema de la seguridad en el entorno de trabajo. Le recomendamos que continúe aprendiendo y ponga sus conocimientos de seguridad en práctica. Después de todo, quien más se beneficia con la seguridad es usted. Gracias. Y en nombre de todos los que integramos Fluke, trabaje con inteligencia, trabaje con seguridad. En nombre de... Doy por concluida. Exactamente duramos 1 hora 5 minutos este webinar referente a la seguridad en mediciones eléctricas. Ahí está mi correo. Si tienen alguna consulta,
aquí en el Batrón estamos a sus órdenes para servirles. Muchísimas gracias por participar.